yo entré a mundo películas por la serie, en realidad, como que por ahí va mi tema. Si tuvieses que recomendar la mejor serie para el público que ya está viendo Es súper poco objetiva, porque no es la mejor serie, pero es la que más me gusta, y es Buffy la Casa de Vampiros. Es que tú no tienes idea lo que rayo con Buffy. Una serie de los 90 que la vi cuando era chico, tenía, no sé, 10, y me gustaba mucho, porque siento que pavimentó un montón de cosas a lo que hoy día tenemos en serie, y que en ese momento no fueron, hoy día son clichés, pero en ese tiempo, en el 97, sí. cuando aparece la serie, no lo eran. Entonces era una serie que llega a romper el paradigma, y por eso me gustaba. Verla ahora es ver una serie llena de clichés, pero Bien, verla claro. cuando la vi en los En ese 90 momento. me voló la cabeza. Bien. Era una serie buena. Pero hoy día se viene la segunda parte del juego del calamar, así que... Ah, estás expectante con eso. Sí, estaba buena. Muy bien. Bueno, no va a ser un espacio para hablar de cine, pero por ahí podemos ir echando algunas cositas de cine y series y demás. Así que le damos la bienvenida a todos los que se van sumando a este espacio. Vamos a algunos de los temas que vamos a estar tocando hoy, van a tener que ver más con el tema de la innovación, el tema de cómo fidelizar talento, el tema de contenidos. También hay algunos puntos que me gustan mucho de la visión de Andrés, que tienen que ver con la conexión humana y con el propósito. Andrés ahora está en Santiago, así que nosotros estamos aquí en Buenos Aires y le damos la bienvenida a todos. Acá se sumó Blanca. Ah, mira, ya tienes fans que están entrando, saludándote. Así que, bueno, la idea un poco es que vayamos conversando con Andrés durante este tiempo que tenemos, y que ustedes puedan ir dejando, si quieren, preguntas y las vamos mechando en la conversación que vamos a tener. Vamos a hacer la presentación oficial y más formal. Mi nombre es Julián Iturrería, me dicen Vasco, soy Business Advisor de la consultora BW Comunicación. Nosotros somos una consultora especialista en comunicación interna. Hace más de 25 años que estamos en el mercado, tenemos presencia regional en toda Latinoamérica. Y hoy en esta conversación nos va a estar acompañando Álvaro Monsalve. Él es publicista, hace más de 12 años que lo es, que tiene experiencia en todo lo que es la comunicación estratégica digital y la dirección creativa. Es especialista en todo lo que tiene que ver con creación de contenidos y experiencias de alto valor. Así que uno de los temas que vamos a estar conversando va a tener que ver con el tema contenidos puntualmente, pero también, como les contaba, veo que tiene ahí una línea discursiva que toca todo lo que tiene que ver con propósito, que es un tema que es muy, muy interesante. A mí me gusta mucho conversar sobre eso. También el tema de las personas, de la conexión humana y de las personas como eje central de todo lo que son las estrategias de comunicación. Así que vamos a también tamizar la charla con esos conceptos. Y un lado B de Andrés es que es un apasionado por el cine, el arte, escribe en un blog de cine que se llama Mundo Películas, Bueno. además de ser un apasionado por la tecnología. Así que vamos a estar conversando un poco sobre, puntualmente, sobre cómo utilizar la innovación en las organizaciones para fidelizar el talento. En esta disputa que tienen hoy las compañías para atraer a estas nuevas generaciones, para fidelizarlas, para lograr engagement con estas personas, vamos a estar conversando sobre cómo la tecnología y la innovación pueden ayudar a fidelizar ese talento. Como les dije al principio, si durante lo que vayamos conversando ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar, lo pueden poner ahí en los comentarios y lo vamos incorporando a la conversación. Así que, antes que nada, Álvaro, muchas gracias por estar, bienvenido, y bueno, eso, arrancamos nomás. Arranquemos. Bien, como pregunta disparadora, que es un poco el título de la convocatoria, que tiene que ver con esto de cómo crees vos que la innovación sirve para fidelizar a las nuevas generaciones. ¿Cómo ves este punto? ¿En qué la innovación sirve para esto? A ver, bueno, primero que todo, muchas gracias, chicos, por la invitación.
Y es súper interesante esto de las nuevas generaciones porque yo creo que uno de los puntos clave es entender de la innovación y cómo se relaciona esto, que no es, cuando uno en una organización debe innovar, yo no lo veo como algo que sea neta una actualización de softwares, sino estamos hablando de una actualización completa de lo que tiene que ver con la cultura de la organización. Y hoy día entender que las generaciones nuevas vienen con otras exigencias, exigencias que tienen que ser desde el punto de vista emocionales, y al momento si hay que integrar la tecnología en este discurso, eso le da una modernidad de las cuales las personas que participan de la organización se van a sentir como mucho más parte porque se conecta mejor con la realidad de ellos, con la realidad con la que están. Yo creo que para una generación joven entrar a una empresa que quizás tenga una cultura organizacional más antigua desde el punto de vista del relato, desde el punto de vista de su propósito, de sus valores, de lo que le interesa a la organización más allá de la venta de productos o servicios. Yo creo que esa conexión es clave y cuando uno innova en esta relación con los colaboradores, con los talentos, es cuando se genera un buen match, creo yo, que por ahí va. Por ejemplo, en B-Partner se utiliza harto. Nosotros siempre trabajamos desde la empatía y desde la misma creatividad, no solo para los clientes, sino también desde la interna. Entonces yo creo que por eso es que estos equipos, que si bien el cliché te dice multidisciplinario, es que lo son, o sea, el ADN probablemente de los profesionales en una organización es súper distinto y lo veo a diario en el aula también. Entonces, por lo mismo, creo que es importante que desde arriba la organización diga, ok, estos son mis colaboradores, esta es la nueva especie que está entrando a la organización y que finalmente es el talento que me va a ayudar a seguir cumpliendo los objetivos. ¿Vos ves conciencia de eso en las organizaciones hoy? ¿Cuál es el nivel de conciencia que hay? Yo creo que algunas lo están haciendo muy bien, hay otras que probablemente no. Hablemos de lo que lo están haciendo muy bien. Yo creo que ahí hay organizaciones que lo intentan. Google lo hizo en algún momento, o sea, con este Great Place to Work, que ahora es un nombre que creo que Movistar lo tiene, Google lo tiene, que son estas empresas, al menos cuando yo entré a estudiar, era todos queremos entrar a una agencia de publicidad que tuviera, ¿cómo se llama? En Chile se le dice tacataca, el fútbol de este como chiquitito, ¿no? No sé cómo se dice en Argentina, el futbolito, no sé cómo se llama. El más chiquito, fútbol 5 sería. No, que este fútbol de tabla, que es cuando perfecto, no, el metegol. El metegol, ya, en Chile se dice taca-taca. Entonces, todos queríamos eso, todos queríamos tener estas como, este ambiente, llegar en bicicleta, que pet friendly, ¿no es cierto? Era un poco lo que te vendía Google. Hoy día, gran parte de las agencias funcionan así, pero después de la pandemia nos encontramos con el teletrabajo. Hoy día hay un paradigma con eso bien importante, si funciona o no funciona, por ejemplo. Y yo creo que hay organizaciones, como te digo, que lo están haciendo súper bien. Y una de las métricas que es el Great Place to Work, que yo creo que funciona súper. Pero hay otras que probablemente todavía tienen algunos protocolos y que se entiende. Yo al menos también trato de empatizar y trato de ser bien neutral ahí, de cómo se equilibran estos discursos. Porque vamos a tener una generación que exige, que es la generación centennial que está entrando al mundo laboral hoy día, pero por otro lado también ellos exigen muy rápido y hay procesos que toman tiempo. Claro. Y quizás ahí es cuando hay que llegar a un punto de equilibrio. Yo creo que estas instancias, como lo fue el Tech and Talent hace un mes atrás, yo creo que ayudan mucho a que las organizaciones, que al menos para mí, algunas cosas son obvias, como millennials, son súper obvias, pero no le puedo pedir esa obviedad a un Gen X, a un boomer, ¿cierto? En términos de generación, que son líderes hoy día de organizaciones. O sea, yo creo que tiene que llegar un momento en que alguien tiene que ceder, como dice la película, ¿no? Claro. Sí. O viene una pandemia y también arrasa con todo. O sea, piensa que la pandemia llegó como la Miley Cyrus en un Wrecking Ball, así como que llegó con y tuvimos un adelanto de 10 años de lo que se esperaba al menos en Chile, de lo que se esperaba en transformación digital y transformación tecnológica en las organizaciones en términos de proceso, y llegó literalmente a romperlo todo, y lo que se esperaba 10 años terminó siendo en una semana. Sí. Entonces, yo creo que ahí la empatía, yo creo que es la palabra clave para poder llegar a esos equilibrios. Y cuando hablas de esto de innovación y fidelización de nuevas generaciones y pensás en las empresas que sí lo están haciendo bien, si tuvieses que nombrar
2 o 3 empresas que realmente están funcionando bien en esto y qué acciones están haciendo. ¿Qué se te viene a la cabeza? La veo muy de cerca. Voy a hablar de Arcos Dorados. Yo creo que Arcos Dorados, McDonald's, lo hace, en Chile están haciendo algo muy fuerte y acá es donde abro debate, así sobre toda la gente que está, que está viendo, tiene que ver con lo del deporte, porque hasta donde, y ahí también se pone encima de la mesa oye, son acciones muy buenas, pero ¿qué pasa con la credibilidad? Porque en el caso de McDonald's ellos llevan invirtiendo en deporte una cantidad de años importante. Hay mucho talento que ellos han levantado desde el punto de vista de auspicio, desde el punto de vista del patrocinio, y yo veo eso con muy buenos ojos, de empresas que se hacen cargo de alguna u otra forma de ciertas cosas en relación a su reputación corporativa. Y me agrada eso cuando las organizaciones se hacen cargo. ¿Por qué abro debate? Porque en el fondo es como ya, pero es que pueden decir algunos, lavado de imagen, interprétalo como quieras, pero de que estas personas pudieron obtener medallas para Chile, por ejemplo, porque si no, de lo contrario, nadie se habría dado cuenta que ellos eran unos gran talentos en el deporte que estaban ejerciendo. Entonces, no sé, yo como que lo veo desde ese lado y lo veo como algo positivo. Y si bien estamos hablando de alguien quizás meta organización, ¿cierto? Igual siento que eso ayuda a que las personas se inspiren, y yo creo que cuando las acciones de la organización son inspiradoras, vas a tener un cliente que se siente, o sea, un cliente interno, un colaborador, un talento, como lo quieran llamar, inspirado y con ganas de compartir lo que hace la organización. Bien, ¿se te ocurre alguna otra? Así de último tiempo. Bueno, yo creo que las marcas grandes, hoy día, si bien es cierto, aquí voy a hablar de la que no me gusta, pero tiene que ver con el tema del desarrollo. Apple, por ejemplo, que yo era muy fan de Apple, siento que Apple ha ido perdiendo esa esencia que ellos en algún momento tenían, de esta inspiración de casi religiosa que tenían las personas con los dispositivos, donde tenías a un grupo de consumidores muy fieles, pero también lo eran sus talentos. O sea, la gente que trabajaba en Apple era su religión. Y hoy día yo creo que nos encontramos con una marca que está muy capa caída, con una marca que no lo está haciendo bien y que no está siendo fiel a su propósito, y eso se entiende. O sea, eso se percibe. Ahí está. ¿Y qué papel crees que juega en todo esto la comunicación visual y las narrativas digitales en esto de atracción y retención de talento? A ver, yo creo, o sea, son súper relevantes, la comunicación va a ser relevante siempre porque es la manera en la que tenemos todos de comunicarnos, o sea, eso es clave. Y esto también responde, yo creo que cuando hay una buena comunicación, cuando hay un buen trabajo comunicacional, hay un buen trabajo de relacionamiento, no solo comunicación o desde la visión, o sea, perdón, desde la visual, yo creo que el relacionamiento es muy importante, porque una cosa es lo que yo te tengo que decir en el acto de la comunicación, pero cuando yo me relaciono hay un grado más de importancia en la acción en sí. Hay algo que a mí me interesa conocer de ti, hay algo que me interesa contarte de mí para que también exista algo mucho más real dentro de nuestra relación, independientemente de que sea laboral. Y esto también puede responder, hay algo que se llama el social currency o la moneda social, ¿cierto? De por qué yo publico cosas y por qué no lo hago. ¿Qué es lo que gano publicando, por ejemplo, lo que dice tu organización? Entonces, pongo un ejemplo súper claro. Una red flag es que los colaboradores se sientan obligados a compartir en sus redes sociales profesionales los éxitos de la organización. Cuando eso pasa, entonces significa que no hay un compromiso. Y la pregunta es, ¿pero por qué no están comprometidos? ¿Es que quieren más dinero? No necesariamente es eso. Es porque el relato no está no está conectando con las personas. Hay algo que falló, hay algo que se quebró. Porque finalmente esa persona que debiese sentirse muy orgullosa de los éxitos de su organización, pero por alguna razón no lo hace. Entonces yo creo que es importante reflexionar al respecto. ¿Cachai? Perdón el chilenismo, pero yo creo que por ahí va. ¿Cuáles serían esas 3 claves que vos decís? Esto las organizaciones lo tienen que trabajar para poder alinear el propósito con
con las O personas. sea, primero tener el propósito claro, y hay mucha, y el propósito de la organización. Segundo, también yo creo que hay que tener valores también claros. Y aquí también abro debate. Hay mucho colega que no está, o profesionales del área, que no son muy, no reciben muy bien esto de los valores de las organizaciones. Ya, yo he escuchado mucho que dicen, no, que la organización es una entidad que no tiene que tener valores sino propósito. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que los valores tienen que ser bien expresados, porque frente a una palabra, y aquí también, la palabra inclusivo, por ejemplo, tiene notas valóricas muy importantes, donde si tú y yo vemos la inclusión de una manera diferente, entonces vamos a entender y vamos a actuar frente al fenómeno de una manera diferente. Y no tiene que ver con la definición de diccionario, sino tiene que ver con las acciones. Y esas acciones son las que inspiran. Entonces, un buen líder inspira, por tanto, una marca que hace bien la pega, inspira. Y ahí es donde tenemos una persona, o tenemos colaboradores que van a estar mucho más camiseteados. Entonces, numeral 1, como te decía, tener un propósito claro, es decir, que la organización se sepa para dónde va. Por eso te digo que Apple ha perdido mucha fuerza, porque Apple me vendía innovación, y hoy día, ¿qué tiene? Me vende a $1.500, a $2.000 un teléfono que era hace 10 años, en términos tecnológicos. Y el chino, que nadie da un peso, en el caso Huawei, me vende última tecnología y probablemente por el mismo precio de estos $2.000 que me vende Apple. Entonces, primero el propósito, ¿para dónde va la organización? Los valores, yo creo que tengo que conectar contigo. Si yo no conecto con la organización en términos valóricos de lo que yo creo, que también sea lo que tú crees frente a ciertos fenómenos de la vida, entonces quizás no tenemos conversación. Si ya hay match, perfecto. Y la empatía yo creo que es súper importante también. Y ahí no va de la organización a la gente, tiene que ser equilibrado. También yo creo que como colaboradores debemos practicar la empatía no solo con los de al lado, sino también con los de arriba. Hay un procesos que a ciertos líderes o a ciertas personas van a ser más lentos. Yo creo que eso ayudaría mucho también a mejorar la comunicación, ¿cachai? Más allá de tener un buen, no sé, un eslogan, un moto, ¿cierto? Que pegado e impreso en todas las paredes, yo creo que hay que practicarlo. Acá Blanca habla de Mercado Libre como una empresa, no sé si ejemplo o no, pero ¿qué opinas del posicionamiento de Mercado Libre respecto a lo que es innovación y fidelización de talento? Yo, bueno, la experiencia de cada uno habla también por sí sola. Yo particularmente compro en Mercado Libre y nunca he tenido una mala experiencia. Suelen cumplir lo que prometen, entonces en ese sentido creo que es bien interesante cuando una marca sí al menos se esmera en hacer bien la pega. El problema que yo veo con marcas como Mercado Libre es que muchos de sus que son otras personas las que pueden llegar a fallar, y sin embargo ellos igual se hacen cargo, porque finalmente si tú me vendes algo que está fallado a través de Mercado Libre y tú me quisiste estafar a mí, fuiste tú, pero Mercado Libre responde. Entonces hay un modelo de negocio bien interesante de quién se hace cargo de la ética en términos de la transacción. Entonces, al menos a mí me gusta lo que hace Mercado Libre. Puede que fallen, convengamos que en pandemia fallaron todos, pero yo creo que cuando reconozco la falla y me trato de hacer cargo de eso, es algo loable, al menos desde mi punto de vista. Bien, ahí se sumó Mercedes Delgado acá al diálogo. ¿Qué herramientas tecnológicas considerás que son relevantes para conectar con estas nuevas generaciones en lo que es el ámbito laboral? Siendo muy prácticos, yo creo que hoy día es súper importante que existan en las organizaciones como la factibilidad técnica de realizar cosas. O sea, si hay algo a ver, una de las cosas que nos deja el teletrabajo, el home office, es que hay algunas organizaciones que funcionan muy bien y hay otras que fue un desastre. Y tiene que ver con el trabajo colaborativo también entre los equipos de trabajo y todo el tema. Sin embargo, también hubo una incorporación tardía por ejemplo,
cómo agendar desde el mismo software que vamos a utilizar. Te voy a poner un ejemplo. Yo uso ambiente Mac, Apple como buen publicista. Y para mí el Teams es un tema que lo detesto porque se me cae, que no conecto, que siempre tengo problemas con el Teams. Entonces, ok, ¿qué alternativa tenemos? Sí, tenemos que el 50% de la organización usa Mac y el otro 50% usa Microsoft. De repente llega un punto común en Google. Es un detalle, pero si queremos agilizar los procesos, de repente esas conversaciones son importantes tenerlas. Oye, estamos agendando, nuestra agenda la trabajamos en Trello, la trabajamos a través de Google Calendar, la planificación, que yo creo que siempre es importante que eso sea parte de la cultura organizacional. Hoy día yo hago clases yo también les digo a los estudiantes, cuando salgan al mercado laboral, se van a dar cuenta que el software, por ejemplo, análisis de métrica, yo trabajo con Metricool, pero es muy probable que la organización donde tú trabajen con otro. Y ahí es que también, por eso te digo, la empatía es importante, porque así me ayuda a adherirme a cualquier tipo de cambio tecnológico. Lo que sí es mandatorio hoy día es la inteligencia artificial. Yo creo que organizaciones que no estén trabajando y siendo transparentes en el uso de inteligencia artificial, oye, perfecto, pero es que nadie lo entiende, bueno, entonces capacita a la gente. Capacítense todos, no solo el mando medio, no solo el operador, del gerente para abajo, todos tienen que estar trabajando con inteligencia artificial hoy día. Hoy es clave para lo que es fidelización. Sí, completamente, porque de hecho yo creo que en fidelización ayuda mucho también a entender o adelantarme ciertos procesos que quizás mi día a día no me permite estar viendo. Entonces la inteligencia artificial me entrega datos que probablemente podrían pasar por alto. Y yo creo que es una herramienta indispensable hoy para cualquier organización, es incorporar la inteligencia artificial dentro de su proceso. ¿Y cómo ves ese proceso dentro de las organizaciones hoy? Lento. ¿Cómo? Lento. Lo veo súper lento. Todavía yo he visto organizaciones que penalizan, o sea, no penalizan, pero que critican a sus colaboradores por usar inteligencia artificial. Si el problema no es la inteligencia artificial, es que no lo sabes usar. Y ahí es donde entra el prompt engineering, es como yo te estoy realmente preguntando las cosas a la inteligencia artificial. Y ahí hay toda una lógica, no es llegar y preguntarle a ChatGPT, oye, quiero hacer esto, no, porque también va a depender si es ChatGPT el que tienes que ocupar o tienes que ocupar otro. Porque hoy día hay un abanico importante de inteligencias artificiales disponibles, Gemini en el caso de texto, Gemini, Claude, ChatGPT, por nombrar algunas, pero de repente necesitas utilizar, no sé, para temas gráficos, estamos utilizando, no sé, Adobe Firefly cuando debería estar ocupando Midjourney. Entonces, es importante también que eso se comente. Cuando te dicen que la inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo, no, gente que va a quedar sin trabajo es la que no la sabe usar bien. Yo creo que por ahí va, no es que nos vayan a quitar el trabajo. ¿Conoces empresas que estén haciendo este desembarco de la inteligencia artificial de una manera como para contarlo y qué están haciendo? Directamente que yo diga, wow, me están volando la cabeza con lo que están haciendo, no, yo siento que todavía estamos en un proceso autodidacta, donde el que sabe le enseña al resto y te celebro porque lo estás usando bien. Claro. Pero yo creo que falta que se integre y se incorpore mucho más. Evidentemente las empresas de tecnología yo quiero creer que la tienen ya incorporada porque es parte de los mismos propósitos de la marca, pero en casa de herrero, cuchillo de palo, dicen por ahí, entonces yo no sé si también se cumplirá. Ese es el punto. Ahora, la IA, yo vengo hablando de la IA, yo de verdad parezco como predicador de la plaza porque vengo hablando de la inteligencia artificial hace mucho rato. Y ahora estoy como se los dije, ¿cachai? Claro. Ese es mi punto. ¿Cuál sería una buena estrategia para poder incorporar la inteligencia artificial en las organizaciones? ¿Qué es lo que deberían hacer para que eso suceda? Desde lo más básico yo creo que hay una capacitación importante, incorporarlo también, por ejemplo, desde los mismos procesos de trabajo. Por ejemplo, no sé, perdonando la autorreferencia, en clases me encontré con un fenómeno cuando hacía la asignatura de marketing digital, donde gran parte de los estudiantes utilizaba ChatGPT para un análisis de mercado, FODA, PESTEL, etc.
Resulta que los resultados eran evidentemente muy malos. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos? Al momento de incorporar la inteligencia artificial se genera un fenómeno muy interesante, que es, ok, chicos, voy a evaluar el prompt, la instrucción, más independientemente del resultado. Porque si el prompt está bien hecho, el resultado no tendría por qué estar mal. Entonces empezamos a trabajar sobre el prompt. Y ahí la reflexión que tuvieron algunos fue cómo voy a incorporar ciertas preguntas clave para poder obtener estos resultados. Significa que yo tengo que trabajar. Entonces, sí, evidentemente, si tienes que alimentar el prompt para que te entregue un buen resultado. Entonces, eso ya es importante. Cómo yo tomo, a través de este ejemplo, tomo eso y lo incorporo en un proceso de trabajo de cualquier área. ¿Cómo incorporo? ¿En qué momento yo debería ocupar inteligencia artificial? Por ejemplo, nosotros acá en Bipartners lo usamos para el análisis de datos. Claro. Acá hay una máxima, nosotros trabajamos con datos y empatía y precisamente desde como mi rol como director creativo me encanta convertir los datos en historia. Sin el dato no hay historia y es porque creo yo que los datos nos ayudan a tener historias que son mucho más, que conecten mucho mejor, más allá de la prosa, del verbo, ¿cierto? Del talento retórico que yo puedo tener para contar un storytelling. La idea es que te suene, la idea es que conecte. Y claro, conecto desde lo emocional, pero quizás no dije nada con ningún sentido. Entonces agreguémosle datos, agreguémosle información que nos ayude a darle lo racional a esta historia y a estas palabras bonitas. Entonces, a través del dato nosotros hacemos eso, ocupamos IA. ¿No hay un riesgo en el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en temas de comunicación, a que todo se termine estandarizando a las comunicaciones y se pierda como cierta identidad? Sí, si no la sabes ocupar. Por eso yo creo que es clave. Porque hoy día yo creo que cuando yo le digo es muy diferente un prompt, consulta, donde yo entrego información desde qué es lo que busco, cómo quiero que sea el output del resultado, a que yo le diga a ChatGPT, escribe una noticia, murieron 5 personas en un atropello, gracias, onda, hay un abismo de diferencia. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, ese tipo y ahí la educación, alfabetización digital es importante, la alfabetización mediática también, porque son dos cosas que nos ayudan a entender un contexto que en este caso, el uso de la IA va más allá de la interfaz, sino de cómo yo la estoy alimentando. Es una herramienta más. Entonces, por ejemplo, mi mamá es secretaria y ella del 90, ya habían computadores. Y ella recibía críticas de las secretarias más viejas de esa cosa va a quitar el trabajo, le decían a mi mamá por los computadores, las secretarias de máquina de escribir. Mi mamá era como estoy recién titulada, señora, por favor, deme esperanza de que voy a tener trabajo. Entonces, acá yo creo que un poco pasa lo mismo. Hay mucho mito, pero es porque no se sabe ocupar. Por eso es importante. Ahora, también no esperes que huye si hay una universidad que se llama la Universidad de la Inteligencia Artificial, porque es muy probable que ese curso termine muriendo a los 2 meses. Y hoy día se está actualizando cada 2 meses, 1 mes y medio. Yo a veces llego a clase y digo, ya chicos, el próximo año se viene esto. Mentira, fue la semana siguiente. Claro. Entonces también depende de uno. También hay una fantasía, me parece a mí, de que la tecnología o de que la inteligencia artificial resuelve todo, ¿no? En un clic, no sé, hay un montón de aplicaciones que hacen promesas que por ahí están más allá del alcance de la herramienta y generan una expectativa y una fantasía de que si uso la inteligencia artificial ya tengo resuelto el problema incluso de retención de talento, ¿no? Y de fidelización. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves esa evolución, ¿no? Ese posicionamiento de la tecnología? O sea, yo creo que pues, a ver, las organizaciones tienen el rol también de vender. O sea, como que si yo soy dueño de una inteligencia artificial, te voy a vender con esto como que te va a resolver todo y no así. Yo creo que también hay que ser crítico con eso. Por eso es importante la estructura de cómo yo interactúo con la inteligencia artificial, porque si yo creo, ¿cierto? Todo lo que la inteligencia digital me dice, el que está mal soy yo, porque finalmente no estoy verificando fuentes, y ese es un ejercicio básico que uno tiene que hacer. Incluso saquemos la inteligencia artificial de lado, ¿cierto? Verificar la fuente es lo primero y ese es un fenómeno que se viene arrastrando desde mucho tiempo. Era más fácil
meter noticias falsas, quizás en el tiempo donde estaban estos diarios, Lo Desconocido, no sé si se acuerdan de ese, pero sin Argentina estaba ese diario, pero había uno como niño, rata, no sé qué cosa, y salían noticias como bien fantásticas, que era evidente que eran mentiras. Pero había mucha gente que lo creía. Los cambios tecnológicos siempre vienen con ese tipo de cosas. La radio tuvo la Guerra de los Mundos, donde nos atacan los aliens, ¿cierto? Que eso fue hace muchos años atrás. Y hoy día pasa lo mismo. Con las redes sociales pasaba exactamente lo mismo. O sea, piensa la cantidad de gente, y esto antes de la inteligencia artificial, que tomó cloro, para evitar contagiarse de COVID. Porque, y en cámara, yo recuerdo que hubo una animadora argentina que hizo eso, tomar una botella con agua con cloro. Grave. Y eso era antes de la IA. Entonces también hay responsabilidad de nosotros, y por eso lo que te decía, la alfabetización digital y mediática nos ayuda a discernir y a ser críticos con estas cosas que estamos viendo. Acá, Emanuel pregunta, ¿cómo ves desde tu rol de docente la manera de atraer a las nuevas generaciones y qué sucede con esto del fenómeno de los turistas laborales? Yo es una generación que estoy tratando de entender. No hay que entenderla, hay que quererla, dicen por ahí. No, a ver, yo creo que siendo justos, una generación a la cual se le prometió mucho, probablemente. No sé si las organizaciones cumplieron tanto con eso en relación a varias materias. Es una de las generaciones más preparadas probablemente académicamente y con menos plata en el bolsillo. Si me voy a la preparación que tenían las personas hace 20 años atrás y la plata que ganaban versus la preparación que tienen hoy día y la plata que ganan, es abismante. Entonces, yo creo que no puedo culparlos de querer explorar más cosas. Ahora también tenemos el fenómeno de el no hacerse cargo. Yo creo que también ahí no me voy a meter en la crianza porque no soy papá, pero yo creo que el hacerse cargo es algo que las generaciones nuevas quizás no se les trabajó mucho, ni en la escuela, ni en la universidad, y finalmente llegan al mundo laboral donde se les exige. Entonces también es injusto, porque estoy exigiendo una habilidad blanda que nunca la trabajaste, porque los metiste a un partido de fútbol donde todos reciben medalla, el ganador o perdedor, donde les hiciste, no sé, donde todos eran felices, donde todo era contento, donde todo era como los Teletubbies, y de repente llegaste al mundo laboral y le exigiste algo que nunca le hiciste trabajar. Entonces no pidamos que no se desmotivan, si es evidente que se van a desmotivar. Por eso yo creo que la parte de los valores, la parte de los espacios es importante. Ahora, eso es caro, sí. Yo tengo un amigo que trabaja en un banco y él les preguntaba así en la entrevista a los chicos, oye, ya, ¿qué te tinca del sudeste asiático? ¿Has ido? Entonces los que decían que sí, él sí les daba la segunda entrevista. Los que decían que no, él los dejaba fuera porque decían, no, va a juntar el dinero para irse al sudeste asiático y me va a dejar el trabajo botado. Entonces, era caricaturesco, pero finalmente era algo como que estaba pasando. Era como, no, junto la plata para hacer algo y te dejé el trabajo. Y ahí quedaron los miles de dólares que gastaste en capacitaciones iniciales durante los primeros 3 meses porque el fulano te dejó a los 7 meses de trabajo. Entonces como es heavy. Es un fenómeno en sí mismo, creo yo. No sé si tengo como una respuesta de como que está la luz divina de qué podríamos hacer con ellos. Yo creo que hay harto trabajo que también parte desde la academia, y ahí hablo desde mi rol docente. Yo creo que es importante llevar más a la práctica, quizás ser menos paternalista en la universidad, para pavimentar en estos 3, 4, 5 años lo que realmente se viene en el mundo real. Bueno, hay algo que tiene que ver con el tema, con el feedback y las nuevas generaciones, que es muy valorado. Por ahí está en contraposición un poco con esto que decís, el paternalismo y demás. Pero es algo muy valorado por estas generaciones. ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas respecto de estos sistemas de feedback que tienen para mejorar esa motivación y que la gente no se vaya? Yo creo que hay un tema que, claro,
puede que se escape esto de mi jurisdicción, me tiene que ir ya más con un asunto de dinero y todo, pero dentro de las mismas comunicaciones, nuevamente voy al asunto de la empatía, o sea, desde la parte blanda, porque insisto, hay otros procesos que yo puedo decirte, oye, no, pero que tienen que pagarles más ya, pero pues, hay un tema desde inflación, Estado, que no se puede, quizás probablemente la organización hoy día no puedan hacerlo, no están en condiciones de hacerlo. Aparte que tienes demasiado profesional dando vueltas, ¿cierto? Hay mucho profesional dando vueltas. Y yo creo que ahí la palabra como comodidad es importante. ¿Qué cosas estoy negociando desde más allá del dinero? Y ahí entramos a una conversación que probablemente siempre es válida. Valor versus precio. Entonces, claro, tú me estás pagando, y esta conversación la he escuchado mucho, ok, no me estás pagando, no sé, $800 por un trabajo. La otra empresa me paga $1,200 por un trabajo. Pero resulta que acá no tengo estos beneficios que sí tengo, como irme antes, 2 horas de colación, gimnasio arriba de la organización, no sé. O sea, ese valor yo creo que es súper importante transmitirlo en las mismas ofertas laborales. Porque solo te hablan desde no crecimiento. Es cosa de entrar a LinkedIn y ver cuáles son. No te tienes libre el día de tu cumpleaños. Mira, pero esa cuestión la vienen haciendo las organizaciones desde que tengo memoria. O sea, la creatividad y de cuáles son los beneficios. De repente no cuesta nada tener un refrigerador con agua. O sea, a ese nivel. Entonces yo creo que cuál es el valor que le estamos dando realmente a este talento, que hoy día no le puedo pagar más por temas económicos, porque ahí yo me desenmarco esa conversación. Ok, no tienes los recursos. Hablemos de el valor que va a ver esta persona en trabajar contigo. ¿Qué opciones le estás dando en términos de crecimiento personal y profesional? Porque ¿ese para vos es el valor-beneficio número uno? Sí, yo creo que hoy día las generaciones nuevas buscan eso también, es decir, sentirse útil es una cosa, y tener un espacio para el desarrollo personal. O sea, desde el momento en que hay unas organizaciones que te dicen, oye, es pet friendly, cuando tienes una cantidad, que no desconozco el porcentaje, pero te puedo apostar que es alto, de personas hoy día que no quieren tener hijos, que su único hijo es su mascota. Oye, gracias por dejarme traer a la oficina, porque si no estaría todo el día en ese departamento de 2x2, que son los que venden, que imagino que en Buenos Aires no va a ser muy diferente, Santiago, departamentos de 1x1, y el pobre perro ahí encerrado, el gato sin agua. O sea, como que yo creo que, y que ojo, es la única compañía que tiene ese chiquillo que viene recién titulado. Porque viene de regiones, se fue a trabajar buscando el sueño americano, y ahí lo tenemos. Con su único amigo encerrado a 20 kilómetros de distancia. No, o sea, yo creo que esas son pequeñas cosas que yo creo que se pueden conversar. ¿Me entiendes? Ahora, no todas las organizaciones tienen la posibilidad de hacerlo, no todas lo tienen. Pero ¿qué posibilidades tienes tú? Yo creo que por eso de ahí es donde viene una reflexión. Que estas famosas marcas empleadoras, ¿qué beneficios estás dando que sean intangibles, que le genere valor a una generación que hoy día viene con inquietudes y con ansiedad, como dice el meme del perro, con mucha ansiedad? Acá Blanca levanta la mano y se hace cargo y dice, como parte de esa generación, es súper frustrante a veces llegar a una empresa en donde no hay capacidad de desarrollarse más como persona y profesional, justo lo que estaba diciendo vos. Yo creo que a lo mejor por eso somos más de movernos entre empresas sin tanto problema. Sí, porque no hay compromiso. O sea, no tienen compromiso ni con la... O sea, besos de A3, partamos desde ahí. Besos de A3, de compartir... No, que el poliamor, o sea, si ya están en esas relaciones, imagínate en una organización cero posibilidad de que haya hoy día un compromiso real, porque en realidad no me estás dando nada para comprometerme. Porque hay un tema que ahí probablemente una persona experta en psicología podría ver la relación que hay entre el comportamiento que tienen los chiquillos en su vida versus cómo se manifiestan en las empresas. Porque mira que es curioso, vámonos a los matrimonios que estamos juntos por los hijos y ya duermen en camas separadas, esos matrimonios hace como 60 años, son los mismos que duran una eternidad en la misma empresa. Y tienen la misma relación que tienen con su pareja, la tienen con la empresa. Mira qué curioso ahora, la misma relación que tienen con la pareja, la tienen con la empresa. En 3 generaciones distintas. Ahí hay algo que sería interesante investigar.
Y es interesante esto, estamos ya cerca de cerrar la conversación, pero que estamos hablando de cosas que están fuera de lo que es la tecnología, ¿no? Que tiene que ver con prestar empatía, desarrollo personal, beneficios intangibles que van más allá de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que por eso el equilibrio está al momento de digitalizar una organización, viene con un pro y contra. Como te digo, todo depende de los departamentos y va a depender de las inquietudes y los objetivos que tenga cada departamento y que tributen al objetivo general de la empresa. Pero si yo me voy y acá parto desde lo siguiente, digitalizaste una organización completa. ¿Por qué un trabajo que perfectamente se puede hacer remoto estás obligando a la gente a ir? Y ahí es donde el criterio también juega un rol importante de toma de decisiones. Y ahí partimos desde que sí, las reglas del juego no pueden ser iguales para todos, porque todos tienen requerimientos distintos. Nosotros en la charla de, ¿cómo se llama?, de Tech and Talent sale el tema del WhatsApp. Sí, el WhatsApp es una extensión de la oficina, pero también hay que entender de que hay grupos, al menos a mí me distrae. Yo soy director creativo, me distrae. Y de repente es como necesito un resumen ejecutivo de toda esta conversación porque veo que están conversando demasiado, me necesito poner al día, pero al mismo tiempo es teletrabajo. Entonces, sí, hay que llegar a un punto, por eso te digo, la empatía, volvemos a la empatía, llegar a un punto de equilibrio entre tu rol como director de, yo mi rol como trabajador de. Entonces sí, la tecnología ya facilita muchas cosas, procesos, pero lo otro que es la parte humana no se nos puede olvidar nunca. Y eso es lo que nos diferencia entre la IA y nosotros en realidad. Última pregunta te hago, y si alguien quiere sumar también acá en los comentarios, lo aprovechamos, Andrés. ¿Qué consejo le darías a una empresa que busca convertirse en un empleador para estas nuevas generaciones? Si tuviese que darle Paciencia. Paciencia. Está muy bien. Y tampoco esa es tecnología. No, yo creo que yo no sé si hoy día, ¿sabes lo que pasa? Que voy a hacer una diferenciación. Creo que hoy día no es opcional que las organizaciones se adhieran a una transformación digital. Entonces, por eso que quizás no lo he tocado, porque para mí es una obviedad y quizás es un error, pero yo creo que, perdón, sorry, pero este ya es el bus. No hay opción de bajarte. O te adaptas o te adaptas. Entonces, para mí la parte tecnológica es como mandatoria. ¿Me entiendes? Entonces, si es mandatoria, como no es obligación, ahí en ese sentido ya no hay democracia, ya es el camino en términos tecnológicos. No siento que sea como propio darle un consejo. No, es que tienen que entrar a la... No, o sea, viejo, esto es. Ya es. Por eso me voy a la parte humana. Porque de 0 y 1 no da ningún problema. Pero de la parte humana es donde yo creo que es donde hay más trabajo. La incorporación digital, la transformación digital puede ser caro. Dale, pero hay un equipo, hay profesionales que lo van a hacer maravilloso y que la empresa va a funcionar maravilloso con la transformación digital. Pero la parte empática, no. Y por eso te digo la paciencia. Porque vas a tener que capacitar a todas las secretarias que tienes que están a punto de jubilarse. Las vas a tener que capacitar igual, lo que la vas a despedir. ¿Me explico? Entonces yo creo que es ahí donde viene la paciencia de cómo llego con la nueva gente, de cómo trabajo con la gente que ya se está yendo de la organización, que le asustan los cambios, que todavía ve una fake news y cree que la IA le va a quitar su trabajo en vez de que la abrace, ¿no es cierto?, esta nueva tecnología. Entonces yo apunto a eso. Es muy difícil, no es fácil. Hubieses dicho otra cosa, no sé, había una app que hay que bajar. Así no creo. Usan Trello, Trello es maravilloso. Si lo reducimos a Trello es maravilloso. Si están quieren inteligencia artificial elegir, usen ChatGPT de pago, no usen la mejor. Aunque me gusta más Claude como escribe, pero ChatGPT lejos es la más óptima hoy día. Pero sí, la paciencia es difícil y es cara. Ese es el problema. Por eso yo creo que no es tan común que estos cambios sean tan rápidos. Yo creo que me quedo con esa frase última. La paciencia es difícil y es cara. Empezamos hablando de tecnología, de ver
cómo nos puede ayudar para fidelizar a las nuevas generaciones, y terminamos hablando de 100% de cuestiones humanas, de ser empático, de conectar, y bueno, de que tenemos que tener paciencia para que las organizaciones se vayan adaptando a estos nuevos requerimientos de las generaciones nuevas. Así que te súper agradecemos, Andrés, por el tiempo, a todos los que estuvieron presentes, muy rico todo lo que nos contaste. Y bueno, seguimos conectados por acá, si quieren seguir comentando, vamos a estar ahí atentos para responderles, así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron, abrazo grande